Fue director de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala y en 1991 fue gerente general de la empresa municipal de agua Empagua. Alejandro Yamatei participó en actividades electorales en los años 1985, 88 y 90 como coordinador general de los procesos electorales para el Tribunal Supremo Electoral. En el sector privado a partir del 2000 se ha desempeñado como consultor de diversas empresas. En 1999 y 2003 fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. En 2006 fue director del sistema penitenciario. En 2007 Alejandro Yamatei fue candidato presidencial del partido Gana, obteniendo un tercer lugar, y en el 2011 como candidato presidencial del partido Casa. Después de un proceso legal que duró un poco más de 2 años, el doctor Alejandro Yamatei presenta el libro Relato de una injusticia, Caso Yamatei. Hoy en A Solas, Alejandro Yamatei. Muy bien, desde Fly by Vinoteca en Fontavela, donde cualquier vino es degustable por usted. Una cantidad enorme y una gama muy amplia que usted puede disfrutar. Vamos a tomarnos uno con nuestro amigo y doctor Alejandro Yamatei. ¿Eso de doctor ya casi lo tienes olvidado o todavía no, Alejandro? No, la verdad es que no. Y sobre todo cuando uno padece las enfermedades sirve. Sí, por lo menos para uno. Por lo menos para uno mismo sirve. De ti podríamos hablar, yo creo que 8 programas, 10 programas. Primero porque tú hablas mucho como yo. Y segundo porque tienes muchas historias. ¿En qué nos concentramos? ¿Qué parte de tu vida tienes ahora más presente? Bueno, yo creo que todas están presentes, cada una etapa de mi vida tiene una parte. Por supuesto que el tema político es algo que no solo me apasiona, sino que yo creo que es un deber de los ciudadanos tener que participar, sobre todo cuando uno quiere marcar diferencias, aunque participar en política y ser gente decente aquí, pareciera el libro de Dostoyevsky, el premio de castigo, ¿no? O sea, aquí el premio es castigo, pero esa es una etapa. Por supuesto que hay una etapa de servicio público, las razones del porqué, pero ahí, te lo dejo a vos. Ahí, pues entonces vamos a hablar de la última. Un día hace ya, ¿cuánto hace? 4 años. ¿Cuál es? Aparece una imagen o una noticia que dice Alejandro Yamatei refugiado en la Embajada de Honduras. No, eso fue el 5 de agosto del 2010. 10, correcto. Hace 2013, va para 3. Mucha gente juzga y tú hace unos meses explicas. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día fue el resultado de una serie de acontecimientos que me sucedieron en los 3 meses anteriores, 4 meses anteriores. Un día para olvidar, un día en donde se principió a ver pues parte del castigo sin crimen por haber cumplido con el deber. En este país no sé por qué razón, en el tema del servicio público especialmente, aunque en iniciativa privada también se da, el cumplir con el deber pareciera que es más difícil que no cumplirlo. Si uno cumple con su deber, como que alrededor hay gente que se molesta. Si uno es un buen trabajador en iniciativa privada, siempre está el que está en tal o cual organización, tipo sindicato, lo que sea, el que le pide que no trabajes mucho porque nos pones en evidencia. También eso se ve en la función pública, y sobre todo cuando estamos acostumbrados un poco en Guatemala a que aquí se descolla más destruyendo a alguien que haciendo coraje. Como que es la tónica. 2 años en prisión, aproximadamente. 10 meses, 17 días en prisión, 2 años, 18 días para resolver un caso que no se termina, porque a raíz del libro, personajes relacionados con el libro han tenido series de reuniones para ver en qué me involucra. Agarrar otra vez. Incluso en un programa de radio hace poco tiempo me decían, mire doctor, es cierto que se le hizo un ofrecimiento a un recluso para que lo relacionara a usted con tráfico de armas, porque las armas que usted le había encontrado a él, que dijera que él me las endilgara a mí, y a cambio de eso le daban casas, carros, sueldos y puntos, como me lo ofrecieron en un momento dado. Y no lo he oído una vez, lo he oído 3 veces de 3 distintas fuentes. Hemos visto cómo
se oye solo una parte. Estos personajes se reúnen con cuerpo diplomático, estos personajes se reúnen entre ellos, Ministerio Público, CICIG, Corte Suprema de Justicia, específicamente el licenciado Barrientos, muy molesto por el libro, pero y hay, lo que pasó, pasó. Lo que hay. Una cosa, Alejandro, después de casi un año, bueno, 10 meses, casi un año de prisión y 2 meses luchando, la Corte de Constitucionalidad, máximo organismo, dice no, usted está fuera, usted está libre, cuesta cumplir esa sentencia. Yo veo que aquí describe cómo nunca llegaba, usted está libre. Al final, 3 años, han pasado 3 años, también en número redondo. ¿Qué le queda a uno? Porque uno ha sido hundido, pisoteado, muchas cosas que te quedaban, ir al baño, por ejemplo, tú hablabas del único baño que había hasta que construyeron, de cómo tú eres una persona que necesitas muletas y tal para moverte. ¿Qué queda? ¿Queda odio? ¿Queda venganza? ¿Queda necesidad de reparar? ¿Qué queda? Bueno, la pregunta es muy buena y muy oportuna. Yo le pedí a Dios, con la fe que tengo, de que me permitiera salir de la prisión con cicatrices en el corazón, no con heridas abiertas. No ando buscando quién me las paga, no ha sido mi... Tan es así que sigo pensando y ya estoy próximo a tener que tomar la decisión si voy a pedir o no voy a pedir separación de daños. El marcapasos, la psoriasis, que me acompañarán el resto de mi vida, son 2 de las cosas que me dejó. El no dormir bien. El seguir sin dormir bien muchas veces. De las cosas, por ejemplo, que después, las primeras noches que después de estar en la prisión, me despertaba la falta de los olores que en un momento dado eran nauseabundos, que después se convierten como que en la parte normal, ¿verdad? El tener al final un inodoro que no quisieron ponerle puerta a la par, en donde a las 3 de la mañana me había malo el estómago y uno se tenía que tragar todos los olores. Todos esos olores, todas esas cosas después te hacen falta. Una cama totalmente incómoda, mucha agua, la falta de agua, la falta de agua caliente, las comodidades, todo eso llega un momento en que uno lo extraña. Las primeras noches después de la prisión era el despertarte y decir, ¿dónde estoy? No es la prisión. Tener que tomar pastillas en la prisión para dormir, porque si no, de lo contrario, no se dormía. Después, deshabituarte a tener que pasar sin tomar pastillas, cuesta. En fin, hay muchas cosas, pero que al final lo que se busca, al final el ser humano lo que busca es el equilibrio. Creo haberlo encontrado en el libro. Un libro que, pues, si tú que lo leíste, espero que me des la razón, no encuentras resentimiento, no hay odio, ¿no? Y lo dices además. No está puesto el hígado, porque lo podría decir, mire, no va, pero es hijo de tanta. No, al contrario, en los momentos... Creo que hay alguna frase, y Dios lo perdone, o allá él, sí, como... Sí, no, incluso hay momentos en los que hubo que reescribir varias veces, porque la parte más difícil es cuando uno está relatando su historia, aprender a verlo en ese momento difícil, a verlo como la historia de alguien más, no la historia de uno, para tratar de no ponerle la carga emocional, aunque era implícito una carga emocional. Entonces es complicado, pero a la vez creo que eso ayudó a sacar mucho, a estabilizar, a nivelar. Yo después de leer este libro, que como te dije me lo leí en 2 o 3 días, y me lo devoré, es la palabra, porque son estos libros que vas queriendo correr a ver qué más dice, a ver qué dice más. Aunque sabías cómo terminaba, pero bueno, no, lo sabía porque estabas tú fuera, pero está muy documentado. Yo después de esto te comentaba antes de empezar la entrevista que fui a visitar 2 prisiones. Yo nunca he visitado una prisión, pero recuerdo que cuando tú eras director de prisiones, una vez en una conferencia que yo creo que tú diste, o en una charla de un café que nos tomáramos, no recuerdo, tú me contaste a mí qué eran las prisiones. A mí aquello me impactó mucho, dicho por ti, que eras el director de prisiones. A mí me gustaría que nos dijeras qué eran prisiones, porque uno habla de la prisión, pero solo ve las series norteamericanas. Yo nunca había ido a una prisión guatemalteca y después de este libro fui a 2 a ver. Pero esa imagen tuya a mí se me quedó.
¿Qué era una prisión cuando tú llegas a ser director del sistema? Estamos presentando A Solas. ¿Qué era una prisión cuando tú llegas a ser director del sistema? Casi que te podría decir que lo mismo que ahorita, porque plantear el convertir algo que está podrido, corrupto hasta el tuétano y todo, plantearlo al revés, requiere de un proceso largo y de continuidad. Lógicamente los que vienen detrás de uno no van a actuar como uno, ni siquiera con la honestidad, desgraciadamente. Y lo vi descomponerse totalmente otra vez en el gobierno pasado, incluso con un director que va y viene, entra 3 veces y con el propósito más de hacer negocios que de construir la solución. Hace pocos días yo manejo páginas de Facebook, puse un comentario respecto a la justicia por un caso que había salido y viene alguien y me pone: la solución a los problemas de Guatemala es quemar las cárceles del país. Así, muerto el perro se acaba la rabia. Vengo yo y le digo, y le contesto, y le digo no, porque si se queman las cárceles del país, estaríamos acabando con el 50% de los presos que son inocentes y están en la cárcel. Así es, 51 hay, lleva razón. Esa es desgraciadamente la primera gran cosa, que Presidios no puede hacer mucho, supuestamente, porque Presidios guarda a quienes los jueces injusta o justamente lo están metiendo ahí. Pero es entonces en donde plantear una ley como la que logramos del sistema penitenciario, que pudiera separar a las personas no por el delito cometido, sino por el perfil criminal, por el perfil psicológico, para que pudiera ser por la peligrosidad que representa, en cárceles de mínima, de mediana o de máxima seguridad, porque podemos tener un estafador, uno que cae por estafa, pero que resulta que es un psicópata, que cayó por eso, pero no por los 20 asesinatos que cometió. Y que al hacerle el perfil criminal, hace uno que dice, no, este tipo hay que separarlo. Porque adentro de las cárceles, especialmente las guatemaltecas, es la ley de la selva. Ahí la gente que es inocente no sale buscando quién se las debe, sino quién se las paga. Y sale con un cuadro de relaciones, porque la promiscuidad de los delitos es impresionante. Entonces el más criminal, el más fuerte, el de más pisto, el que puede comprar para tener la pistola adentro o el fusil adentro para protegerse, el que tiene guardaespaldas, ese es el que manda. Hay mucha gente que dice, bueno, con el sistema de CICIG se ha promovido, se ha potenciado la justicia, el Ministerio Público se está institucionalizando. Tú eres una persona de uno de los tres, del trípode que hay. Tú estás fuera, otros están fuera del país por un caso relacionado y otros siguen en prisión por el caso Pavón, vamos a decirlo. ¿Qué pasó en el caso Pavón? ¿Y tú cómo responderías a esos que dicen, no, si sigue el Ministerio Público está actuando bien o está promoviendo la justicia? Las dos cuestiones. Bueno, habría que preguntarle, ¿está actuando bien en función de qué? Está actuando bien en convertirse en un cuerpo paralelo, en un poder fáctico más de los que supuestamente vino a competir. En eso se han vuelto expertos. Yo quiero acusar a Pedro Trujillo de algo, lo que tengo que ir a decir es que ir a contar una historia que diga que yo sé que Pedro, que diga yo que Pedro Trujillo mató a alguien, que no sé cómo, que no sé cuándo, que no sé con qué, pero que lo mató. Y que entonces, si hay la gana de hacerle daño a Pedro Trujillo, sale esta gente a contratar un colaborador eficaz, alguien que te conozca o que diga que te conoce, y después salen y contratan, y esa es la palabra correcta, es contratar a alguien que diga que lo que está diciendo este cuate es medianamente cierto. Esos son los únicos elementos. ¿Cuál institucionalización del Ministerio Público? ¿Cuál ha sido la profesionalización en estos 5 años de CICIG? ¿Cuántos fiscales están preparados hoy para enfrentar con justicia, para perseguir el delito adecuadamente? Yo te diría que ninguno. Si uno le quita la CICIG al Ministerio Público,
lo que se creó fue una codependencia muy peligrosa. El Ministerio Público, sin la CICIG que lo rija, no es nada. La CICIG puede salir a comprar la ceiba de oro a nivel internacional para la fiscal, por ejemplo, porque eso es comprado. Yo quiero salir como empresa, voy y me compro cualquier cosa de eso si tengo el dinero. El título que le dieron a la fiscal es comprado a nivel internacional y es pagado por la promoción a la CICIG para tratar de justificarse. ¿Por qué? Porque el financiamiento a nivel internacional se les ha ido cerrando. Porque simple y sencillamente los resultados han sido espurios, no existen. Cuando uno lee y uno dice cuántos casos de la CICIG han terminado realmente en condena, y casos que uno diga sí son culpables, encontrás con que lo que hicieron fue apantallar con algunos dictámenes, algunos casos que ya estaban en camino. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el caso de los Valdés Pais, eso llora sangre. 30 meses en la cárcel y al día de hoy todavía siguen sin saber de qué los van a acusar. Y el último juicio, sí, impugnó al juez, o recusó, vamos. No, 3 veces. Bueno. Hasta que al final de las cansadas el juez dijo, mejor me voy porque... Pero ¿qué era lo que pasaba? Que como el juez que no se pliega es enemigo de la CICIG, entonces hay que combatirlo. El juez que sí se pliega, hay que aplaudirlo. Este juez que sí se pliega, va hasta en la lista de nominados para magistrados. El que dice que no, tiene que ser echado. Ese es un poder fáctico, es un poder paralelo. Para eso mejor nos volvemos la Santa Inquisición. Sí. O los tribunales aquellos... Que de hecho la diferencia entre la policía judicial de 1980, 1978, con la CICIG ahorita es que no ponen la capucha gamesán. Pero hay otra forma de tortura. La forma del encierro, la forma de la presión, la forma de la manipulación, la forma en la que... Te intentaron comprar porque tú aquí hablas, describes cómo... Quisiera saberlo cómo está. Te intentaron, bueno, aquí hay un libro, ¿verdad? ¿Cómo te intentaron convencer? Entre comillas, con 6 semanas de prisión, nada más un juicio abreviado, y como que si uno no conociera la ley, ¿verdad? O sea, la ley contra el crimen organizado, por ejemplo, a mí por estar en el puesto en el que estaba, en presidio, yo no podía ser beneficiado por la ley. Entonces, encima de todo, tratarlo de engañar a uno para que uno diga lo que ellos querían, y después eso mismo, todo lo que diga será usado en su contra. Fueron tan, no quisiera usar la palabra que tendría que utilizar. ¿Burdos? No, yo quería iba a ser más chapín, pero dejémoslo, fueron tan ridículos en pretender utilizar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para ofrecerme un dulce. Y cuando yo le pregunto a ese magistrado, pero usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde está la justicia? Porque si yo me voy a un juicio, usted va a tener que conocer mi caso. Es que contra usted las pruebas son contundentes, punto. ¿Cómo viene un magistrado a caer en el delito de prevaricato? Porque lo simpático del libro es que, por supuesto que aquí hay que tomar una serie de acciones legales en contra de algunas personas, algunos personajes, como el juez de paz, como el magistrado y algunos otros, porque yo creo que vale la pena ir precedentes. En el tema del magistrado, yo diría que va a ser caso perdido, mientras tenga la cúpula de la protección que tiene, pero algún día va a dejar de no tener esa cúpula y poder ser procesado igual, porque el delito que él cometió podría fenecer, pero en muchos años. En el otro caso, pues está demostrada la mentira del otro juez. Incluso se me acerca una vez una doctora en leyes y me dice, mire doctor, este juez le manda a decir que no va a accionar en contra de él, que él fue presionado. Y digo yo, ¿y con qué cara me manda a mí a decir eso? ¿Y entonces yo qué? Si el tema no es la venganza de Alejandro Yamatei, el tema es que si yo me quedo callado como mucha gente ante la injusticia en este país, es permitir que hayan otros casos iguales. Y eso sí no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Lo que a mí me hicieron vivir, lo que hicieron sufrir a mi esposa, a mis hijos, yo no se lo deseo a nadie. ¿Cómo evalúas tú, que has tenido tiempo para pensar sobre esto, escribir sobre esto, que al final te termina juzgando alguien que está denunciado en Costa Rica por estos mismos delitos? Por la misma maña.
Por la misma maña, efectivamente. Literalmente. Literalmente es por la misma maña, es decir, por poner testigos falsos. ¿Qué se siente esa impotencia de decir, hombre, yo me pliego a la justicia? ¿Pero a cuál? Estamos presentando A Solas. Al final te termina juzgando alguien que está denunciado en Costa Rica por estos mismos delitos. Por la misma maña. Por la misma maña, efectivamente. Literalmente. Literalmente es por la misma maña, es decir, por poner testigos falsos. ¿Qué se siente esa impotencia de decir, hombre, yo me pliego a la justicia? ¿Pero a cuál? El tema aquí es este señor que tiene un modus operandi criminal. Encausar a alguien ilegalmente es un acto criminal. Tenemos que entender los guatemaltecos que justicia es a veces mejor dejar un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Porque a la larga es más daño el que se hace como sociedad al permitir inocentes en la cárcel que un culpable en la calle. Te voy a contar una historia. Yo fui a dar unas conferencias a una ciudad alemana antes de lo que me tocó vivir, unos meses antes, sobre el tema de seguridad y justicia en Guatemala y en Centroamérica. Y yo les hacía ver, porque es uno de los países, Alemania es uno de los países que financia, yo tenía mis serias dudas en cuanto, a pesar de que yo había sido de los que había que decir, bueno, probemos con la CICIG a ver si eso funciona, de los arrepentidos, porque estaba viendo que el proceso no iba bien, o sea, las cosas no iban bien. Pero tuve la oportunidad de ir a la comisaría de esa región, que es como un departamento, pero que es una república dentro de otra república, un estado. Y me dice el policía, mire, nosotros tuvimos el año pasado 3 asesinatos. En esa ciudad, una ciudad de 600.000 habitantes, había tenido 3 asesinatos. Y había un cuarto de más o menos unos 8 o 9 metros de largo, por unos 4 o 5 metros de ancho, con unos anaqueles del piso al techo. Y le dije, aquí están los 3 asesinatos. Me dice, no, aquí está uno, el que no hemos podido resolver. Nosotros sabemos que el culpable de la violación y el asesinato de esa niña es este señor, pero no tenemos los elementos para llevarlo a juicio. Interesante. Tenían el cuarto lleno de pruebas que les decían, que les hacían pensar que ese era el culpable. Y mire, lo hemos presionado, le damos seguimiento, le vamos a tocar la puerta y le decimos, mire, lo estamos controlando, algún día vas a tratar de hacerlo. Y lo hemos presionado para ver, pero no ha estado ni un día en la cárcel. Entonces yo digo, pucha, qué comparación. Ahí en Guatemala por menos se lo llevan a uno y aquí no. Y para ellos era como el reto más grande que tenían, porque los otros 2 crímenes los habían resuelto, pero el tercero no. Lo tenían ahí. Y lo tenían entre ceja y ceja. Aquí en Guatemala, la violación al principio constitucional de la presunción de inocencia es de todos los días. Tú sabes que en tu entorno hay más personas, como hemos dicho, no lo vamos a nombrar. Hay en el extranjero, hay aquí, y tú estás absuelto. ¿Qué sentimiento triangular te merece la reflexión para los que están en prisión, los que están siendo juzgados, los que nadie se acuerda ya de ellos? A mí esa es parte del por qué no puedo estar tranquilo. Y fue una de las motivaciones para escribir el libro. Yo creo que con el libro se pone en evidencia, con los mismos documentos, con los mismos decires. Son documentos oficiales, hay que decirlo. Con transcripciones hechas literalmente hasta con los peor, como van, para que la gente pueda, cada quien evaluar lo que se está haciendo. Una cosa, Pedro, que tenemos que aprender los guatemaltecos, es que si se va a acusar a alguien, tiene que ser con pruebas, y no el burdo montaje que hicieron. Porque yo puedo saber que Pedro Trujillo hizo algo malo, como lo hacía ese policía en Alemania. Yo puedo saber que lo hizo, y que de repente ni siquiera fue este caso, sino que son otros casos, pero como no tengo cómo fregarlo en aquellos casos,
Pues entonces con este medio se la monto y voy a ver si con eso lo entretengo. Como yo siento que con parte de la gente que está allá adentro lo han hecho. Uno no puede acusar a alguien como a Estefano Figueroa, en donde le dicen a uno, todo lo que hay es una foto en donde dicen que es él, porque el que aparece en la foto es grandote como él, pero tiene un casco. Yo no puedo acusar a uno que está prófugo, en donde uno de los, y lo menciono ahí en el libro, el colaborador eficaz dice, yo creo que es fulano de tal. Y hay una pregunta que le dicen, pero bueno, seguro que es, hasta que el otro dice, bueno, pues yo creo que es él, o sea, creo que es él, casi podría asegurarlo. Esa es toda la acusación. Pero para mientras tanto ese hombre se ha perdido, ¿qué? 3 años de sus hijos, 3 años de su esposa, y está sin poderlo. Entonces dice uno, con estas pruebas quieren armar un caso. Esa es la parte que a uno le duele. Me duele, por ejemplo, el que hasta la fecha ha habido, por alguna razón, el poder de la CICIG impidiendo que yo pueda ser testigo en Guatemala. Ojo, yo no puedo ser testigo aquí. Les han votado a todos los que han presentado del caso el que yo vaya como testigo con los planos, con todo, a demostrar que lo que están diciendo es falso. Porque no quieren que el libro salga en el momento del juicio. Porque si los jueces leyeran el libro, se darían cuenta que no hay caso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que entre lo que yo salí y ahorita hay 19 colaboradores más. Pero simpática la historia. Ahorita acaba de haber uno de los que está acusado en Suiza, en donde llega uno expresidiario y viene y dice, sí, yo vi al director de la policía cuando le metía en la boca la pistola y le dijo que le iba a matar y que de repente, pum, pum, lo mató. El tipo le dice, entonces levanta el abogado de la defensa y le dice, mire, discúlpeme, ¿a qué horas fue eso? A las 4 de la tarde. Y está comprobado que fue a las 7 de la mañana. O sea, ya con solo eso, el caso está desvinculado. O sea, ese testigo perdió la idoneidad. Porque están montados. Y lo están montando así afuera también. Y creen que con eso pueden tener... por supuesto que yo creo que el libro está dando la vuelta. De hecho, acabo de recibir una llamada de Colombia en donde están impresionados con el libro. Quieren entrar a ver la posibilidad de armar algo de video, algo que pueda ser fílmico con el tema de la justicia en Guatemala. Y ojalá algún día, Pedro, ya que tú estás interesado en esto, pudieras oír algunos de los casos que me ha tocado ir a mí, ahora, afuera, de gente que se me acerca, del miedo que hay, por ejemplo, hoy en la mañana, del caso de una mujer que fue violada, ella y su hija, y que en un bulevar X de Guatemala, ella enfrenta y logra la condena de los tipos, pero el miedo que ahora tiene porque los tipos salieron de la prisión. Me gustaría que oyeras el tema de una mujer que recién acaba de salir presa de una cárcel del interior del país y nos te puede contar cómo llegaba la policía a traerla para que ella les hiciera show y después del show la violaban. Cosas que habíamos logrado erradicar y que ahora ya no nos mal. Hombres o mujeres, si los quieren pasar, se los pasan amedrentando y todo. Yo creo que el tema de la justicia hay que entrarle a exponer la cruda realidad de lo que estamos viviendo en Guatemala, pero te agradezco la invitación. Nos quedamos con ese mensaje, don Alex. Y la invitación a que lean el libro. Léalo, Relato de una injusticia, caso Yamatei. Yo reconozco que me lo leí rápido y como decía Alejandro, lo que más me impactó, porque ustedes pueden creer su historia o no, pero está documentada en fotocopias oficiales. Con lo cual, si no lo creen a él, pueden leerlo y sacar sus propias conclusiones, que es lo que te decía. Bueno, apostemos por la justicia. Lo bueno es que tienes el corazón cicatrizado y no herido. Creo que me quedo con esa frase porque, por lo poco o mucho que te conozco, efectivamente creo que dice cómo es Alejandro Yamatei. Bienvenido al mundo, no sé si libre, pero por lo menos al mundo fuera. Esto no se ha terminado. To be continued de los gringos, pero una cosa sí estoy seguro, la lucha por una Guatemala diferente, los que creemos que es posible una Guatemala diferente, la cárcel, cualquier cosa que nos pase, no va a impedir, solo la muerte podría impedir que tanto tú, que eres más guatemalteco que el tamal, y yo, que presumo de ser chapín de pura cepa, creo que sería lo único que nos podría impedir. Pero eso no va a llegar, don Alex. Chin, chin. Que Dios te bendiga.